Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video vamos a hablar sobre qué pasa. Ya tienes tu canción hecha, ya grabaste las vocales o te mandaron unas vocales, ya tienes tu instrumental, pero por alguna extraña razón la vocal no logra encajar con toda tu instrumental. ¿Cómo debes hacerlo? ¿Qué debes de poner? ¿Qué efectos tienes que ponerle a tu vocal para que suene bien? ¿Cómo mezclar esa vocal? Si quieres saberlo, quédate conmigo para conocerlo. Vamos a aprender cómo mezclar tus voces, cómo masterizar tus voces, porque a veces me lo han dicho, oye, Olva, daste un tutorial de cómo masterizar voces. Eso ya lo he comentado, es un error decirlo así, porque no se masteriza una sola cosa, sino que se está mezclando, se está procesando, solamente se masteriza una mezcla, una canción terminada. Pero bueno, vamos a ver entonces cuáles serían los 10 pasos que deben de tener en cuenta cuando quieren tratar sus vocales para que suene de la mejor manera. Vamos a utilizar este ejemplo que tengo acá. Es parte del demo de FL Studio 20.9. Suena así. Es el instrumental. Ok, y la vocal suena así. Ok, y pues la vocal suena bien, o sea, la cantante canta bien, pero sigue sin sonar mezclado, ¿no? Sigue sin sonar integrado con el resto de la mezcla. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? El primer paso para tratar una vocal va a ser el quitar el ruido, quitar el de-easing. ¿Qué es eso? Yo tengo aquí esta grabación. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, y el de-easing es esto que está acá. Ese ruido de fondo. Ok, que si tú hiciste una buena grabación, normalmente esto va a ser muy bajito, no debería molestar tanto, pero de todas formas debemos de quitarlo. Si quieres conocer todos los tips para seleccionar el micrófono, cómo grabar una vocal profesional, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, porque debiste haber seguido todos esos pasos antes de llegar a esto. Ok, entonces ya que hiciste tu grabación siguiendo todos esos consejos, necesitamos limpiarla. ¿Cómo? Puedes utilizar una herramienta de edición de audio, en este caso voy a utilizar Edison, que viene dentro de FL Studio, pero prácticamente cualquier editor de audio lo trae, incluso uno gratuito como Audacity. Vamos a seleccionar la herramienta de limpieza y vamos a primero seleccionar una parte del audio que contenga únicamente el ruido y le vamos a decir que adquiera el perfil de ruido. Esto es una manera de estarle diciendo al programa, oye, esto es ruido, ¿ok? Memorízalo, ubícalo, eso es ruido. Luego vamos a seleccionar todo el archivo de audio, volvemos a dar clic en el cepillo y ahora vamos a limpiarlo, ahora sí. Aquí ya ustedes pueden seleccionar qué tanto nivel de limpieza, la cantidad, qué tanto le va a quitar. Y simplemente después de probar, ya dependerá de su herramienta, le dan a aceptar y fíjense cómo limpió ahí. Ok, entonces vamos a escuchar primero con el ruido. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre todo esto. Okay, es un ruido de fondo. Y ahora, ¿cómo se escucha esto ya con el proceso en sí del denoise? Vamos a volverlo a seleccionar. Aplico el denoise. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. ¿No? Suena mucho más limpio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque obviamente ustedes podrían decirle, pongo una puerta de ruido. Y sí, una puerta de ruido les va a quitar ese ruido en las partes donde no haya vocal. Pero cuando entre la vocal, ese ruido se sigue escuchando en el fondo. Con esta herramienta de denoise lo van a quitar y su vocal va a estar lo más limpio posible antes de seguirla trabajando. El siguiente paso, una vez que ya limpiaron su vocal, es aplicar un poquito de de-easing o un de-easer, es decir, quitar el ceseo. Aquí esto significa que hay algunas palabras que simplemente por la naturaleza de la palabra tienen un contenido de frecuencias altas que puede llegar a resultar molesta. Por ejemplo aquí. ¿No? Cuando dice singing, ese ceseo es el que tenemos que quitar. Ok, ahí lo pueden escuchar. Ustedes pueden utilizar la herramienta de de-easing que quieran dentro de FL Studio. Podemos utilizar uno de los presets de Maximus, el que dice aquí de-easer narrow band, o incluso también uno de los presets de Patcher, por ahí un de-easer. A mí me gusta este porque tienes más control. De hecho, vamos a hacerlo cargando el preset tal cual. Ok, ahí pueden ver el ceseo está acá, entonces primero lo seleccionamos.
Y luego tenemos que mover esto para que sobrepase ese umbral y comprimirlo a lo que nosotros necesitemos. Aquí lo voy a hacer bien exagerado, simplemente para que se note. Ok, se sigue escuchando claramente que es una S, pero ya no molesta tanto, ya no suena como tan agudo o tan filoso. Eso es lo que debemos de buscar con el de-easer. Si quieres aprender a utilizar todas las formas de compresión avanzadas que tiene Maximus, te voy a dejar por aquí arriba el video para que lo aprendas a utilizar, no solamente el de-easer, sino también las puertas de ruido, la expansión, compresión, limitación y mucho más. El paso número 3 tiene que ser la afinación. Aquí para la afinación ustedes pueden utilizar de nueva cuenta la herramienta que quieran. Puede ser en este caso un autotune en vivo. Pueden utilizar uno que sea editor ya más offline, ¿no? Como Newtone. El caso es que esto va después de la limpieza del denoise y del de-easer, porque de repente el ceseo podría interferir un poco con la manera en la cual va a leer qué nota es la que está cantando tu cantante. Aquí entonces lo encendemos y yo sé que esto está en la escala de do menor, entonces yo enciendo, ¿no?, las notas que corresponden a la escala de do menor. Y normalmente de forma predeterminada viene así. Pero suena muy robótico, ¿no? Cuando estamos jalando, digamos, esas... ¿no? Suena muy artificial, como forzamos a las vocales a caer en la nota que yo quiero. Así que tenemos que modificar aquí la cantidad o la velocidad más bien de afinación. Aquí yo les recomiendo que estén alrededor del valor medio, ¿no? Un poquito medio por arriba, medio por abajo. Si le ponen demasiado rápido se nota el efecto robótico, y si lo ponen muy lento, tal vez, si está muy desafinado su cantante, no va a darle tiempo a que afine. Ok, por eso tienen que buscar un valor intermedio. Yo lo voy a dejar más o menos por acá. Ok, con eso nos aseguramos de que nuestra cantante pues va a sonar lo mejor posible. Ya suena limpio y ya suena afinado. Ahora, ¿con qué seguimos? El siguiente paso es muy importante, y eso es un poquito de ecualización sustractiva. Cuando grabamos, a veces por algún accidente le podemos pegar al micrófono, podemos hacer algún tipo de ruido, puede haber de repente graves o todavía frecuencias mucho más altas que se hayan colado por ahí. Y en esta etapa nos vamos a encargar de esas frecuencias. Aquí puse un ecualizador con un filtro paso alto. Estoy cortando todas las frecuencias por debajo más o menos de 150 Hz. ¿Por qué? Porque de por sí la voz de esta cantante, aquí yo puedo ver que las notas más graves llegan aproximadamente por acá, alrededor de 250 Hz. Ok, entonces si yo sé que no va a cantar nada por debajo de esa frecuencia, no tiene caso que haya ruido debajo de eso. Así que vamos a poner, ¿no?, ahí el filtro, más o menos alrededor de unos 200, ¿no? Vamos a que ahí empieza a cortar y ya termina de cortar aproximadamente en los 150. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es también las frecuencias más altas. Vamos a quitar normalmente alrededor de 16 kHz hacia arriba, porque por encima de eso, pues en la vocal, no en una vocal humana, pues ya no escuchamos esas frecuencias, ya no aportan a que nosotros entendamos qué es lo que está pronunciando. Así que también cortamos por arriba. Y otra cosa es que si nosotros queremos que esto se termine de integrar perfectamente con el instrumental, vamos a poner a reproducir otra vez. Estas frecuencias, en concreto el rango de las frecuencias medias bajas, ¿no?, y las medias un poquito hacia abajo, por debajo de los 1 kHz, suelen a dominar demasiado. Cuando estamos en un programa de radio, un locutor, esas frecuencias son las que queremos. Ok, pero obviamente esto no es así. Queremos que se integre con todo lo demás. Así que de hecho tenemos que hacer lo opuesto. Tenemos que tomar y atenuarlo un poquito. ¿Qué tanto? Esto va a depender mucho de la vocal. En este caso es una voz de mujer. Está bien si suena un poco delgada. Pero no lo hagan demasiado, por ejemplo, si es un hombre, porque puede llegar a sonar ya demasiado débil la vocal. No, de hecho ahí empieza a tornarse como un efecto como de radio. Así que vamos a dejarle más o menos por ahí. Y para que esta curva no se vea así tan agresiva, vamos a compensar un poquito por acá.
Ok, habrá algunas otras voces que más o menos por el rango aquí, entre 2, 3, 4 kHz, este rango, tengan un poquito de... Este sí tenemos que hacer una curva un poquito más angosta. Como que suena rara, como que también suena molesta. Esto depende de cada vocal. Este caso no aplica, pero simplemente les quería comentar por si necesitan hacer ahí alguna atenuación. Pero con esto ya la voz suena como más limpia, un poco más ligera. Y va a sonar mucho mejor integrada con el resto del instrumental, pero todavía nos hace falta la mitad de los pasos. Vamos a ver el siguiente. Paso número 5. El paso número 5 es aplicar compresión. Aquí la compresión es todo un mundo y de hecho ya hice un video completito hablando de cómo comprimir voces correctamente. ¿Qué pueden ustedes usar para analizarlo, para elegir los valores del umbral, el ni, el radio? Se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Pero aquí simplemente para hacerlo de manera rápida hice una compresión bastante fuerte. Para mantener la vocal siempre, digamos, estable, la compresión se necesita porque habrá algunas partes donde tal vez la vocal es muy suavecita y casi no se escucha o como que queda ahogada en el instrumental. Ok, entonces con la compresión hacemos que esas partes bajitas queden más presentes y que las partes que suenan muy altas queden más abajo y por lo tanto suene estable. Y así la vocal es fácilmente diferenciable o la podemos escuchar muy claramente a lo largo de toda la canción, sin importar si la parte donde está sonando es calmada o es más fuerte. Es muy importante la compresión, pero vamos a seguir viendo el paso número 6. El paso número 6 es otro ecualizador. Aquí hay que tener en cuenta que se pueden incluso poner hasta más ecualizadores dependiendo de la función que quieras que cumpla. En este caso se puso un ecualizador antes de la compresión porque ese ruido, sobre todo de las frecuencias graves, si hay un golpe, por ejemplo, del micrófono o de una P, ¿no? Cosas así, pues no queremos que esas frecuencias disparen la compresión porque va a sonar antinatural. Por eso tendremos que hacer una ecualización, digamos, sustractiva o de limpieza antes de la compresión. Pero después de la compresión podemos aplicar otra ecualización que sea para resaltar las cosas que nos gustan de la vocal. Si lo hacemos antes de la compresión, esos ajustes o esos realces se verían contrarrestados por la compresión. Por eso tenemos que hacerla después. Ok, aquí le estoy haciendo un ligero refuerzo en la parte de las frecuencias medias superiores, medias altas, para darle como que mayor claridad y un poquito más de brillo a la vocal. Ok, vamos a escucharla por aquí. Ok, eso nos va a ayudar a que la vocal todavía tenga el colorcito que nosotros queremos. Eso ya va a depender mucho del contexto de la mezcla. Si su mezcla es demasiado brillante, tal vez de hecho tengan que bajarle a algunos de los otros sonidos para que la vocal destaque en lugar de tratar que la vocal le gane a los otros. Para eso pueden utilizar un poco de ecualización dinámica. Si lo quieren aprender a usar, se los dejo por aquí arriba a la derecha. Pero vamos a ver el paso siguiente. Este paso que viene también es importantísimo porque no es tanto más técnico sino es creativo. Y eso es crear coros y armonías. Porque una vocal sola, por más que tú la quieras procesar, no va a terminar de integrarse con el resto de los elementos. Y ahí es donde deben de ustedes hacer algunas tomas adicionales. Por ejemplo, esta es la vocal principal. Voy a dejar esto aquí así para que podamos escuchar la vocal principal. Y por debajo tenemos otra vocal con tonos diferentes, con notas distintas para crear armonías. Ok, y eso combinado con la vocal principal, con un ligero volumen menos. Ok, hace que las vocales suenen más gruesas y podemos también resaltar algunas secciones que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, aquí hay otra toma adicional.
Ok, eso hace que suene todavía más interesante, que vaya sonando más grueso. Y a estas vocales secundarias ustedes le pueden aplicar, por ejemplo, un poquito de panorama o de expansión estéreo para que suene todavía más envolvente. Pero traten de la medida de lo posible que estas tomas sean adicionales. No usen la misma grabación, sobre todo si ustedes están grabando, hagan diferentes tomas para que no suene idéntico y causen problemas de fase. Si están trabajando con una vocal que les mandaron y ya no hay posibilidad de crear tomas adicionales, pues bueno, les puede ayudar cosas como esto, como utilizar armonizadores, pitch shifters, cambiar ligeramente el formante y ese tipo de cosas para crear algunas armonías tal vez sintéticas, pero que de todas formas ayudan. Oh yeah, I'm falling with you. Oh yeah, I'm falling with you. Ok, para que no suene todo eso como que está muy simple, muy solo. El siguiente paso es el 8 y ese es el delay. Oh yeah, I'm falling with you. El delay nos va a ayudar a que suene como más grande, como que suene en que está en un ambiente. Aquí puede depender mucho de lo que ustedes necesiten. En este caso yo le puse un tiempo de 4, pero pueden usar de 3, pueden utilizar de 8, pueden combinar de hecho diferentes delays. Lo que sí les recomiendo es que los ecos tengan alguna especie de filtro o de ecualización para que no domine demasiado. Por ejemplo, aquí estoy aplicando primero un filtro paso alto antes de que empiecen a generarse los ecos y luego un filtro paso banda. Ok, y entonces el eco suena un poquito más pequeño, no distrae tanto. Ok, en cambio, si hubiera dejado, por ejemplo, aquí los filtros apagados, ok, suena muy fuerte, suena hasta intrusivo, ¿no? Como que nos distrae de la vocal principal y no queremos eso. Lo único que queremos es que cree como un adorno adicional. Le puedo poner aquí también un poquito de offset para que cada eco, el canal izquierdo y el derecho, vaya desfasado unos cuantos milisegundos y separación estéreo. Yeah, I'm falling with you. Y muy de la mano con el delay va el siguiente efecto de ambiente y ese es el paso 9 y es la reverberación. La reverberación es también muy importante porque nos va a colocar en un espacio virtual. Si la vocal fue hecha lo más limpia posible, era precisamente para que después nosotros lo quisiéramos poner donde se nos antoje. Si la vocal trae reverberación desde origen, a lo mejor grabamos en un cuarto pequeño y luego mi mezcla en este caso son sonidos grandes, va a sonar ahí como que hay un choque, como que no encaja. Así que vamos a poner una reverberación que vaya más o menos de acuerdo a lo que tenemos en nuestra canción y no pongan niveles de wet tan altos. Ok, porque si lo ponen demasiado, lo que va a pasar es que la vocal tal vez suena más difusa, como que se va al fondo y no se distingue claramente. Así que vayan subiendo de a poquito y cuando ya vayan diferenciando el efecto de reverberación, lo regresan un poco más. Lo mismo el tiempo de caída, el tamaño del cuarto, que sea consistente con lo que ya aplicaron en el resto de los sintetizadores. Oh yeah, I'm falling with you. También les recomiendo que lo mismo que hicieron con el delay, apliquen un poquito de filtro. Aquí en este caso cortando frecuencias graves para que no ensucie demasiado. Y también un poquito de las frecuencias altas para que el brillo no se vaya sumando y suene como que chillón. Oh yeah, I'm falling with. Oh yeah, I'm falling. Oh yeah, I'm falling. Y lo mismo de delay y la reverberación lo tienen que aplicar en los otros tracks adicionales, los que van haciendo armonía. En este caso aquí reverberación a la armonía, también aquí reverberación a la vocal secundaria. Oh yeah, I'm falling with you. Y ya casi lo tenemos. ¿Cuál es el paso número 10? Vamos a verlo. El último paso, el paso número 10, no es otra cosa más que efectos creativos. Y esto ya es bastante amplio, muy opcional incluso a veces, porque es lo que le va a dar ese, digamos, ese plus a tu voz. ¿Ok? Y no tiene que ser algo fijo, puede ser, por ejemplo, algo como lo que hay aquí, que es automatizar delay y reverberación en algunas partes en específico que nos interese. Por ejemplo, aquí podemos, vamos a verlo acá. Hay un clip de automatización para encender y apagar el delay en algunas partes de la canción. Por ejemplo, aquí tenemos la vocal, está enviada a un canal adicional donde hay delay y reverberación larga y ahí se queda flotando, ¿no? Se queda flotando y se corta. Ok, en algunas partes, o por ejemplo aquí dice I wanna get high, es decir, estamos
enfatizando una palabra en concreta de la canción para darle más empuje, más fuerza. Just wanna get high with you. Ok, solamente la palabra high with you o esa frase es la que le estamos poniendo más reverberación. Just wanna get high with you. I'll be your Madonna. Y el resto ya no tiene ese nivel tan fuerte de reverberación. Esto ayuda a darle empuje a ciertas secciones, a ciertas emociones. Y con esto, ahora sí, vamos a escuchar el antes y después de cómo sonaba nuestro track sin mezclar, sin todos los procesos, y ahora ya que está mezclado. Want something real, want something more, 'cause I feel like singing, I feel like singing, and if you feel it too. Y ahora aplicamos los efectos. Want something real, want something more, 'cause I feel like singing, yeah, I feel like singing, and if you feel it too. Ok, así que con eso ya lo tienen y solamente tendrían que ajustar un poquito los niveles de volumen. Aquí el tip último, plus, que les puedo dar es que escuchen a diferentes niveles de volumen, porque a veces nosotros sentimos que a lo mejor la vocal ya está bien, la vocal se tiene que escuchar en todo momento, pero puede que se nos haya pasado de volumen. Por ejemplo, si yo lo pongo esto por acá arriba. Ok, sí, la vocal se escucha claramente, se escucha muy al frente, pero si lo escucho a un nivel diferente de volumen, nos damos cuenta como que la vocal de hecho está por encima de lo demás, como que a diferentes niveles de volumen, sobre todo a niveles bajos, es donde nos damos cuenta mejor de si hay algún desbalance, si hay algún sonido que está muy por arriba o muy por abajo. Así que tratemos de ajustarlo ahí a un volumen bajo para que se siga escuchando equilibrado. Y otra vez, cuando lo volvamos a escuchar a un volumen alto, se va a tener que escuchar todavía bien, pero obviamente ya a lo largo de todos los niveles de volumen va a estar más equilibrado. Ok, lo seguimos escuchando claramente, pero ya a todos los niveles de volumen es más consistente, ¿no? En lugar de que si estaba así un volumen alto lo escuchamos bien, pero a otros niveles de volumen se escuchaba claramente desbalanceado. Ok, porque ese es uno de los errores comunes, poner la vocal demasiado alta o también demasiado baja. Así que ahí lo tienen, con ese tip de escuchar diferentes niveles de volumen, lo pueden equilibrar perfectamente.